tardes a todos, mi nombre es Carlos Ávila, yo soy uno de los profesores del grupo de altas energías que en representación del grupo vengo a hablarles un poco de las actividades que realiza el grupo de altas energías de la Universidad de los Andes. En esta audiencia nos acompañan también otros dos profesores del grupo que les voy a pedir el favor de presentarse. Le voy a dar la palabra a Bernardo. Mi nombre es Bernardo Gómez. Soy ya profesor pensionado, emérito, pero en alguna forma colabora todavía con el grupo de altas energías. Principalmente en cuestión de altas energías, dicto los cursos de aceleradores de partículas y detectores de partículas como cursos selectivos dentro del pregrado de física. Actualmente estoy trabajando también en cursos divulgativos, actualmente un curso sobre antimateria. Gracias, Bernardo. Andrés, por favor. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Flores. Estoy con el grupo de altas energías desde el año ya 2013. Trabajo en el experimento CMS conjuntamente con el profesor Carlos Ávila. Realizamos varias búsquedas en modelos supersimétricos y también en modelos de física exótica. Nos concentramos últimamente en búsquedas de bosones Z'. Y también hacemos algo de fenomenología de partículas que está fuera del experimento CMS, en el sentido que es como una interfaz entre teoría y experimentación. Y pues ahí tratamos de buscar varios o asociarnos con teóricos y buscar nueva física, digamos, o nuevos modelos o proponer nuevos modelos de nueva física para ser estudiados a nivel experimental. Y pues ya, entonces tratamos de organizar eventos científicos, de colaborar en todo lo que se pueda y pues en el departamento sirvo dictando varios cursos, ¿no es cierto?, de la carrera también como todos los profesores y pues tratando de realizar algunas actividades de extensión. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora les voy a compartir una pequeña presentación que sea como pues la apertura de la discusión. Por favor, cuando tengan preguntas, ya sea que deseen abrir el micrófono o si no, la escriben por el chat y nosotros estamos pendientes. Por favor, me indican si están viendo la presentación. Sí, Carlos, ya podemos ver la presentación. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, vamos a empezar. Esta charla es acerca de las actividades que realiza el Grupo de Altas Energías de la Universidad de los Andes. Otro nombre que se le puede dar a este grupo es el Grupo de Física de Partículas. Este grupo ya lleva 33 años desde que empezó a funcionar. Ya Bernardo Gómez es uno de los profesores que inició este grupo. Yo, como representante del grupo, les voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos. Para empezar, quiero contarles acerca de cuál es nuestro objetivo científico y lo podemos resumir en que lo que deseamos nosotros en este tipo de investigación es comprender el origen de nuestro universo y la dinámica que éste tiene a partir de mirar cuáles son sus componentes fundamentales y mirar cómo son las interacciones que hay entre ellas. Nosotros a la larga estudiamos ese tipo de interacciones desde dos puntos de vista. Por un lado está el punto de vista experimental, que en paralelo se está complementando bastante bien con toda la parte teórica que nos hace predicciones a partir de teorías, por ejemplo, teoría cuántica de campos, de cómo son esas interacciones, cómo son las probabilidades de interacción de las partículas y también las probabilidades de posibles partículas o posibles decaimientos de esas partículas. Lo que ustedes ven en la imagen corresponde a un evento que fue almacenado por el experimento CMS de colisiones protón-protón, donde se estudian esos productos de las colisiones y dado que es un sistema completamente estocástico, cada vez que se hace una colisión protón-protón, los productos son diferentes y por eso necesitamos almacenar muchas colisiones, millones y millones de colisiones con el fin entonces de poder medir esas probabilidades de producción de las diferentes partículas y también probabilidades de sus decaimientos. Nuestras herramientas a nivel teórico
corresponden a la teoría cuántica de campos, que abajo en la parte derecha ustedes pueden ver pues una forma resumida de escribir la densidad lagrangiana que nos da la formulación matemática de las interacciones de los quarks y leptones a través de las diferentes fuerzas. Aquí está digamos, el tensor de fuerzas que está dado por estos términos. Acá tenemos entonces cómo son las interacciones de las partículas, cómo se acoplan con esos campos de fuerza, y a la larga pues acá están los términos que mecánica cuántica nos ayuda a entender cuando nosotros vemos cómo son los operadores de mecánica cuántica de la energía cinética de una partícula y cómo se acopla esa energía o ese momento de la partícula con los campos. Y también algo importante, este tercer término, de forma resumida, cómo se acoplan esas funciones de onda que corresponden a los leptones y quarks con un nuevo campo que fue formulado en 1964, que corresponde al campo de Higgs, que a la larga el campo de Higgs está completamente representado en este cuarto término. Lo que se predice este modelo es la existencia de quarks y leptones y de portadores de carga para los tres tipos de interacciones: la electromagnética, la fuerte y la débil, y es un modelo matemático riguroso en su matemática, con predicciones muy rigurosas. Entre esas predicciones, por ejemplo, está el momento dipolar magnético debido al spin del electrón, que lo predice con 10 cifras decimales, y cuando el experimento lo mide con 10 cifras decimales. A la larga, cuando nosotros queremos tratar de predecir algunos otros fenómenos de la naturaleza, los hacemos a partir de incluir nuevos términos en estas densidades lagrangianas, que serían nuevos términos de interacción, como para mirar de pronto modelos inclusive más allá del modelo estándar. La segunda herramienta que es importante para nosotros a nivel experimental corresponde a lo que ustedes ven en esta fotografía, que es un acelerador de partículas. Actualmente el acelerador de más potencia en cuanto a energía de colisión en el centro de masa es el acelerador LHC, de sus siglas en inglés, del Gran Colisionador de Hadrones, donde hay 4 experimentos donde hay interacciones protón-protón que corresponde a los anillos donde se cruzan los protones que van viajando en direcciones opuestas. Nuestro grupo lleva participando desde el año 2006 en el experimento CMS que se ve en la parte derecha. La otra herramienta experimental es cómo vamos a medir las trazas de esas partículas que se producen después de una colisión protón-protón, y para eso necesitamos todo un detector con cierta complejidad formado de diferentes subsistemas que puedan identificar las partículas desde fotones, electrones, positrones o ya neutrones, o otras partículas que ya sean mesones o hadrones en general, o inclusive muones en la parte externa del detector. Podríamos quedarnos hablando de este detector mucho tiempo, pero la idea es como ver las cosas generales. Por ahora las herramientas más importantes a nivel teórico y a nivel experimental. Acerca de nuestro grupo. Es un grupo que está clasificado por colinencias en la categoría A1, que es la categoría más alta de los grupos de investigación de colinencias, y está compuesto pues, por los profesores que se listan acá. Ya nos presentamos: Carlos Ávila, Andrés Flores, Bernardo Gómez. Acá está una foto mía, una foto de Andrés, una foto de Bernardo, y también tenemos otros 3 profesores: Lima Kelkar. No sé si ustedes alcanzan a ver la foto o se está tapando de pronto con la Sí se pared. ve bien, Carlos. ¿Sí se ve bien? Ah, bueno, Sí, gracias. Juan Carlos Sanabria. Y adicionalmente a los profesores, que en este momento somos 6 profesores los que componen el grupo. En este momento tenemos un postdoc, que en otras ocasiones hemos contado con 2 o 3 postdocs, dependiendo del momento. Obviamente, actualmente por la pandemia, pues es un poquito más complicado. Andrés Cabrera es un estudiante de doctorado egresado de nuestro grupo, que hizo tesis doctoral analizando datos en el experimento CMS, y actualmente está trabajando como postdoc en Suiza para el grupo. Tenemos estudiantes
estudiantes de doctorado. En los últimos 5 o 6 años hemos graduado 8 estudiantes de doctorado. Actualmente tenemos 6 estudiantes activos. También en el grupo hay una buena vinculación de estudiantes de maestría, una buena vinculación de estudiantes de pregrado y también tenemos vinculación de ingenieros que trabajan directamente colaborándonos con actividades de cómputo en el laboratorio CERN, y tenemos un laboratorista que es un ingeniero muy destacado que nos colabora en todas las actividades que hacemos en el laboratorio. Vale la pena mencionar que nuevos estudiantes de pregrado, maestría y doctorado son bienvenidos al grupo. Necesitamos estudiantes de todos los niveles que colaboren con las diferentes actividades de investigación que realizamos, y básicamente son los estudiantes los que nos ayudan a avanzar con esas labores. Hablemos de cuáles son esas labores. Nuestras actividades de investigación del grupo de altas energías, voy a mencionarlas primero y luego voy a mencionar otras actividades que también Andrés indicó, como por ejemplo las escuelas que nosotros realizamos. Una actividad principal del grupo de altas energías en la parte experimental corresponde a todo el trabajo que realizamos en el experimento CMS en el laboratorio CERN desde el año 2006, es decir, ya un poco más de 15 años, llevamos trabajando allá, por una parte haciendo análisis de datos, por otra parte, trabajando, contribuyendo al experimento en operaciones de datos en el sistema de cómputo GRID a nivel mundial y ayudando a mantener el detector funcionando. Y uno de los subsistemas es el detector de muones donde nosotros participamos. En el análisis de datos, como Andrés lo mencionó, estamos concentrados en hacer búsquedas de señales de supersimetría con una topología bastante interesante, la cual les voy a mencionar un poquito más adelante, que es la fusión de bosones vectoriales. Pero también hacemos búsquedas de física más allá del modelo estándar, buscando resonancias pesadas como bosones pesados, como el Z' en este caso, y también Andrés ha participado en otras búsquedas como por ejemplo neutrinos pesados. Relacionado con esta actividad que nosotros realizamos en este laboratorio, dado los detectores que se desarrollan allí para medir las trazas de las partículas, pensamos que es importante establecer un puente de transferencia de tecnología hacia el país, y por eso montamos nuestro laboratorio de instrumentación. En el laboratorio de instrumentación trabajamos en investigación de imágenes de muones e investigación de imágenes de rayos X, ambos con los objetivos de hacer trabajo interdisciplinario en colaboración con otros grupos de investigación, otros profesores y otros estudiantes de otras carreras afines, donde estos métodos que nosotros trabajamos puedan ser de interés para ellos, para pues avanzar en, digamos, en la frontera del conocimiento de sus áreas disciplinares. Una actividad muy importante que nosotros realizamos complementaria a la parte de investigación en la parte experimental con el experimento CMS corresponde a fenomenología. Se necesita establecer nuevos métodos de búsqueda ahora que, digamos, se ha venido acumulando datos ya durante 2 corridas. La corrida 1 duró 3 años, la corrida 2 duró 3 años, terminó en el 2018. Actualmente se están actualizando los detectores y se espera incrementar la capacidad de almacenamiento de datos, y entonces cómo optimizar esas búsquedas. Entonces lo podemos hacer tratando nosotros de establecer nuevos métodos que nos ayuden a identificar señales de supersimetría en el LHC o señales exóticas más allá del modelo estándar en el LHC. A propósito, el modelo estándar, aunque es muy exitoso y ha hecho muchas predicciones, también tiene fallas fundamentales que a la larga, con los datos experimentales que recogemos, buscamos desviaciones con respecto a las predicciones que ha hecho el modelo estándar, y también desde el punto de vista teórico y fenomenológico tratamos de buscar cómo poder explicar esas fallas y también de pronto encontrar un modelo teórico que sea aún más fundamental y que cubra todos los rangos de energía. Por ahora se considera que el modelo estándar es un modelo teórico que funciona solamente a bajas energías, y por eso nos tenemos también teóricos en el grupo que estudian, digamos, desde un punto de vista más fundamental, tanto, digamos, todos esos efectos cuánticos en cosmología, inclusive en gravedad, estudios de física nuclear a nivel teórico o estudios a nivel teórico de electrodinámica cuántica. La última actividad que nosotros realizamos es una actividad transversal con respecto a todas las otras actividades de investigación, porque nosotros debemos generar escuela.
Es cierto que estamos generando escuela a partir de todos los estudiantes que participan en el grupo, pero también podemos generar escuela tratando de transmitir todos estos conocimientos en los cuales trabajamos, tanto en física de partículas, como en la parte de detectores de partículas, como en la parte de física nuclear. Esa es la quinta actividad. Hablemos un poquito de eso que les mencionaba, por ejemplo, de topología de fusión de bosones vectoriales. ¿En qué consiste eso? Aquí hay un pequeño diagrama de Feynman que ustedes ven en la parte derecha, donde tenemos dos componentes de dos protones que vienen a colisionar. Aquí está la componente de un protón, aquí está la componente de otro protón, y en este caso particular están interactuando por intercambio de bosones vectoriales. Esos bosones vectoriales se fusionan y existe la posibilidad de que se fusionen en partículas que aún no conocemos, que corresponderían a partículas predichas por modelos como los modelos supersimétricos, que luego puedan producir partículas que a partir de diferentes decaimientos que al final lleguen a la partícula más liviana en el espectro de masas de estos modelos supersimétricos, que en este caso correspondería al neutralino. Ese neutralino es un buen candidato para explicar una de las grandes incógnitas que tenemos actualmente, que tiene que ver con materia oscura. Lo interesante de esta topología es que estos dos partones que emiten estos dos bosones W, a pesar de que gastan un poco de energía emitiendo esos bosones W, aún salen muy energéticos y muy altamente separados a nivel espacial. Esta gráfica lo que muestra es que salen en direcciones frontales, mientras que cuando estudiamos los backgrounds que provienen del modelo estándar, usualmente son backgrounds que están más concentrados en la región central del detector. Entonces significa que este tipo de topologías podría ser muy interesante y se está usando muy exitosamente para tratar de hacer búsquedas mucho más detalladas en la parte supersimétrica. Adicionalmente, como son partículas que aunque emiten esos bosones W, también salen con mucha energía produciendo jets frontales, y cuando medimos la energía de esos jets y calculamos cuánto es la masa invariante de ese sistema de jet, entonces vamos a encontrar que la masa invariante es mucho más alta que la masa que correspondería a la que pudiésemos reconstruir en un sistema de topologías de eventos finales debido a background. Entonces, en este caso, los partones salientes salen con una energía muy alta y altamente separados espacialmente. Entonces, en un pequeño dibujito podemos ver que esto azul representaría como los backgrounds, mientras que esto, disculpen, estos dos rojos representan los jets que salen altamente separados en el espacio, y esto azul significaría esta otra producción de las otras partículas que aparecen en el mismo evento. Y, este método de topología de fusión de bosones vectoriales pues nos resulta muy útil cuando miramos modelos supersimétricos donde las masas son muy comprimidas. El espectro de masas muy comprimidas significa que si miramos las masas de las partículas más livianas están muy cercanas unas a otras, y existe, por ejemplo, en esta gráfica donde comparamos la masa de un neutralino en función de la masa del segundo neutralino, que en este tipo de estudios se asumió igual a la masa de los charginos. Existe una región muy comprimida donde las masas son casi idénticas entre esta masa, y experimentalmente es muy difícil poder separar los backgrounds de la señal. Este tipo de topología justo puede ser usada en esta región. Entonces aquí está un enlace sobre los resultados de esta gráfica, y por eso nosotros podemos estudiar modelos, y es lo que venimos haciendo, donde digamos las partículas van decayendo en en este caso en una cascada de decaimiento donde se producen S-leptones que luego decaen en una partícula del modelo estándar y decaen en esa partícula más liviana que son los neutralinos. Entonces podemos mirar los estados finales con diferentes números de leptones, que son estas celes que se tienen acá, y de esa forma poder ir a identificar algunos estados finales que podrían ser SUSY y compararlos con los backgrounds y mirar si hay exceso de eventos. Vale la pena mencionar que estas partículas neutralinos y los charginos usualmente están compuestos
digamos, de gauginos más fundamentales que corresponden al vino, al guino y al hexino, y por eso entonces, como no son estados puros, son mezclas vino, guino, hexino. A la larga, cuando uno mira todas las posibilidades de mezcla, eso a la larga enriquece todo el panorama de física que se puede predecir dependiendo la composición que tengan cada uno de estos neutralinos y charginos. No me voy a extender mucho porque la charla debe ser corta. Mencionarles un poco acerca de los backgrounds del modelo estándar. Entonces, lo que hacemos es mirar todos los posibles estados finales que lleven exactamente, digamos, al mismo número de leptones, mismo número de energía transversa faltante, porque los neutralinos no interactúan con el detector, mismo número de jets, y mirar si hay procesos que sean conocidos, que son los del modelo estándar, que produzcan esos mismos estados finales. Y a la larga lo que decimos es, si existe algún tipo de física nueva, debe ser algún tipo que se debe observar como un exceso cuando sumemos todos estos procesos del modelo estándar. Entonces, para eso, pues usamos métodos digamos que pueden ser métodos basados en datos experimentales, mirando regiones que sean complementarias a las regiones de búsqueda de señal, que es lo que llamamos regiones de control de background. Solamente aquí les muestro rápidamente que lo que hacemos en esas regiones de control de background es verificar si los datos que existen en esa región son modelados correctamente por los Monte Carlos o no, y en caso que no, pues mirar qué tipo de correcciones hacemos para hacer predicciones en la región de señal donde estamos haciendo las búsquedas que nos interesa. Hay análisis recientes que se han venido publicando. Uno de estos tiene que ver con la producción de neutrinos pesados, o también la posible producción de leptoquarks, donde se han podido, con estudios realizados por investigadores de nuestro grupo, liderados este estudio por Andrés Flores, han podido establecer límites de exclusión, que son estas gráficas que luego podemos estudiar en más detalle, sobre en qué rango de valores de masas o qué secciones eficaces quedan excluidas dependiendo de la masa para ciertos tipos de fenómenos. En este caso, pues sería pues para esta producción de neutrinos pesados o de leptoquarks. Un estudio interesante donde un estudiante de doctorado nuestro se graduó es el estudio de producción de partículas SUSY con producción de S-taos decayendo a lo que nosotros llamamos un soft tau y a un neutralino. Eso se llama soft tau porque cuando estudiamos espectros comprimidos, que es comparar la masa de este neutralino final con este chargino, usualmente la diferencia de masa es muy pequeña. En este estudio se verificó por delta de masas por debajo de 50 GeV, y dado, digamos que si hay diferencia de masa de 50 GeV de esta partícula que está decayendo en todas estas, pues el rango de energía que queda disponible para este tau y este neutrino es muy bajo. Por eso se llama soft tau, porque el momento que llevaría este tau pues va a ser muy bajo. Se hicieron estudios al respecto con una característica interesante, que es este jet producido por un gluón emitido antes de la colisión por uno de los protones, y por eso se le llama jet de radiación de estado inicial. No entro en detalles por cuestión de tiempo. Un análisis interesante que fue publicado también mirando la topología de fusión de bosones vectoriales es la aniquilación aquí de dos Ws de carga eléctrica opuesta produciendo un fotón, que ese fotón se pueda acoplar con partículas que sean de materia oscura a través de un momento electromagnético de tipo anapolar, que tiene que ver con un momento toroidal. Cuando uno estudia el electromagnetismo, estudia uno los momentos dipolares magnéticos y eléctricos. No hay acoples aquí a través de momentos dipolares eléctricos y magnéticos, pero es un término anapolar, es un término adicional que sale de la expansión multipolar, independiente de la expansión multipolar que uno hace en electromagnetismo. O también aquí otra vez fusión de bosones vectoriales con decaimiento a fotones.
Hay varias investigaciones que estamos realizando. Entre esos está pues, buscar Z' decayendo a 2 taos. En esto participan actualmente 3 estudiantes de doctorado, 2 de ellos con tesis, otro colaborando inicialmente en esta búsqueda. Y hay otras búsquedas que está trabajando el grupo. No me extiendo por cuestión de tiempo. Voy a pasar a otra de las actividades que realizamos que tiene que ver ya con el laboratorio que tenemos en la universidad. Entonces, ustedes lo que ven ahora es lo que llamamos digamos, el setup de pruebas para hacer imágenes de rayos X, donde usamos las tecnologías que se usan en los grandes detectores de partículas, pero ahora optimizadas para las energías en aplicaciones de interés diario, por ejemplo, aplicaciones médicas o biológicas o de ingeniería, donde tenemos un detector que es un detector semiconductor con píxeles de 55 micrómetros con alta eficiencia y nos permite, por ejemplo, con este tubo de rayos X de microfoco, enfocar a una muestra. Esto es un fantoma de acreditación mamográfico que dentro emula diferentes lesiones mamarias y podemos ir a ver las imágenes que observa el detector para esas lesiones mamarias y ver si es igual de eficiente o no que un sistema comercial de mamografía. Algunos proyectos donde hemos trabajado con ese sistema ha sido evaluación de microtomografía de rayos X para estudios de maderas fósiles con una profesora de biología, también estudio de manicaria sacífera que un profesor de ingeniería, de hecho 2 profesores de ingeniería mecánica están interesados porque esta manicaria sacífera se encuentra en abundancia en el país y puede con ella inclusive construirse ladrillos porque este material se puede, digamos, condensar en volúmenes muy pequeños y nuestro interés es encontrar, por ejemplo, mapas de densidad de esa manicaria sacífera. Otro proyecto que recientemente sacamos una publicación es colaboración con el profesor Roberto Rueda de la Facultad de Medicina y el doctor Iván Santos de la Clínica Santa Fe. Fue la generación de fantomas justo de tejido mamario con diferentes tipos de microcalcificaciones y comparar cómo eran las imágenes producidas por un detector comercial para mamografía, que es el detector hecho de selenio amorfo, comparado con una nueva tecnología que está siendo usada ahora para paneles solares muy eficientes y son detectores semiconductores de telurio de cadmio. Y la conclusión es que son realmente muy prometedores. Obviamente hay que hacer más investigación al respecto. Y pues también, por ejemplo, esmeraldas, que es algo que se produce en el país. La calidad de las esmeraldas se puede hacer en tomografía computarizada de rayos X, estudiando su estructura interna sin necesidad de ningún método destructivo. O hacer también estudios de rayos X de oro arqueológico. También estamos interesados en mejorar nuestros sistemas de adquisición de datos y esta imagen es solamente como para mostrarles a ustedes, digamos, cómo sería entonces una reconstrucción 3D en este caso de la pata de una abeja. Esto hoy día lo estamos investigando no solamente con rayos X convencionales, uno de los proyectos que tenemos actualmente es hacerlo con imágenes por contraste de fase, pero reconstruidas en 3D. También en el laboratorio pues tenemos todos los sistemas de adquisición de datos para detectores gaseosos, que es lo que ustedes ven aquí en esta parte. Aquí pues está el suministro de voltajes y todo el sistema de lectura. Estos son tarjetas que se vienen usando desde épocas de física nuclear. Ya tenemos un proyecto para adquirir nuevas tarjetas del laboratorio CERN que están en este momento en Suiza. Por la pandemia no hemos podido enviar un ingeniero para que las traiga a Colombia y primero las pruebe en Suiza, luego las traiga a Colombia y hay un proyecto para un estudiante de maestría poner a funcionar todo el sistema de adquisición de datos que nos permita leer canal por canal de estos 256 por 256 canales que tiene este detector gaseoso.
Entonces, no me voy a extender más, son dos transparencias que les voy a mostrar. Aquí es una lista breve de proyectos que tenemos actualmente en el experimento CMS, donde tenemos capacidad para recibir 1 o 2 estudiantes de doctorado y vincularlo al grupo de búsquedas de física más allá del modelo estándar. Tenemos proyectos en fenomenología, entre ellos búsquedas de bosones pesados W', Z', neutrinos pesados, con diferentes topologías finales, búsquedas de física más allá del modelo estándar con Vector Boson Fusion, donde, digamos, como son de fenomenología, es buscar nuevos métodos que nos ayuden a mejorar la significancia que podemos establecer de señal por encima de los backgrounds, o búsquedas de SUSY con métodos matriciales y circuitos neuronales, estudios de Oderon en colisiones elásticas protón-protón y protón-antiprotón, y proyectos de laboratorio, pues estaría entre posibles proyectos a trabajar, está lo que les estaba mencionando, estos mapas de densidad de materiales a partir de los mapas de atenuación, implementación de tomografía computarizada, pero a nivel espectral en el laboratorio, optimización de tomas mamográficas para tejido mamario denso, implementación de sistemas de adquisición de datos con estos detectores gaseosos que les mencionaba. Ahí ciertamente tenemos una tesis de maestría donde nos gustaría involucrar un estudiante. Para terminar, la contribución de los estudiantes del grupo es fundamental para que podamos avanzar con los diferentes proyectos que tenemos. Buscamos estudiantes que sean muy motivados, con autodisciplina para aprender, nuevos métodos, que tengan iniciativa propia para resolver problemas, proponer nuevas ideas, y nosotros como profesores supervisores estaremos ahí pues para dar todo el soporte para que juntos con nuestros estudiantes podamos avanzar en esa frontera del conocimiento. Tenemos algunos proyectos de investigación en estos momentos que nos garantizan la financiación de estudiantes doctorales en Suiza, y también en algunos otros centros con los que trabajamos. En esos está la Universidad de Freiburg y la Universidad de Vanderbilt, y ciertamente todos los profesores del grupo están interesados en escuchar cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier consulta que ustedes tengan, y por eso pues los invitamos a considerar pues el grupo de altas energías como una opción para las investigaciones que ustedes realizan, ya sea para sus tesis a diferente nivel. Gracias por su atención, y ahora pues abramos un espacio de diálogo, de discusión, de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Entonces, muy bien. Entonces, alguien levantó la mano. Miguel, adelante. Hola, pues me llamo Miguel Perdomo, estoy en cuarto semestre de física y pues me parece muy interesante este tema y quisiera saber pues en los próximos semestres que ya va a entrar como en la parte más avanzada de la carrera, quisiera como qué materias o qué electivas podría ser como útiles en el caso de pues para la física de altas energías o pues sea útil para este caso, en este campo de investigación, pues que pueda meter y cursar. Muy bien, entonces voy a dar una respuesta y después le voy a pedir a mis colegas también que me ayuden a complementar la respuesta. Por un lado, física de partículas tiene como base o sus herramientas teóricas fundamentales mecánica cuántica. Entonces es importante que los estudiantes vean al menos mecánica cuántica 1. De mecánica cuántica 1 pues se requiere también pues ver tomado un curso de electromagnetismo. Luego va a haber un curso de física de partículas, pero hay electivas interesantes. Entonces, Bernardo dicta electivas como la física de aceleradores de partículas, física de detectores de partículas, y hay, digamos, también, ya cuando estén más avanzados, hay algunas electivas que se dictan inclusive a nivel de posgrado que los estudiantes avanzados de pregrado pueden tomar, como teoría cuántica de campos. Adicionalmente, tenemos nuestros seminarios. Tenemos un seminario de investigación en la parte de fenomenología que Andrés Flores lo está liderando, un seminario de detectores a los que les interese la parte de detectores, que también se ofrece semestralmente, ese lo dirijo yo, y Lima Kelkar en este momento también tiene un seminario de física nuclear. No sé si Bernardo o Andrés quieran complementar algo más. Pues yo diría que otra cuestión importante es mucha atención con los cursos de programación, aprender muy bien esa parte computacional, digamos, si quiere trabajar en la parte de análisis de datos o la parte de fenomenología, porque lo que hacemos tanto a nivel de teoría como a nivel de
experimentación, dependiendo si son estudiantes de pregrado o posgrado, tiene que ver con muchas cuestiones computacionales. También a veces a nivel de laboratorio, aunque hay algunos proyectos que de pronto no necesitan tanta parte computacional, hay otros que sí son altamente cargados de análisis computacional de datos y es una herramienta muy importante. Gracias por el complemento, Andrés. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, inquietud, comentario, sugerencia? Todo es bienvenido en esta discusión. Todavía tenemos tiempo y si no, les muestro otra diapositiva. No, mentiras. Esperemos que yo sé que ustedes deben tener muchas inquietudes. Les puedo contar brevemente sobre el curso de aceleradores de partículas, por ejemplo. Es un curso que tiene como fundamento, primero, el curso de electromagnetismo, porque los aceleradores de partículas son máquinas maravillosas que son aplicación de electromagnetismo. Y entonces estudiamos las diversas etapas en los desarrollos de aceleradores de partículas desde que nacieron estas máquinas, desde los aceleradores electrostáticos, desde las épocas de Ernest Rutherford con Cockcroft y Walton, el generador de Van de Graaff, además como aceleradores electrostáticos, el multiplicador de voltaje, y luego entonces los aceleradores famosos desarrollados en Berkeley por Ernest Orlando Lawrence, esto es el ciclotrón y luego el sincrotrón, que son las máquinas que existen hoy en día. Pero vemos también algunas máquinas que existieron en alguna época por la importancia que tienen en el concepto, como el Betatrón, porque es la aplicación directa de la ley de la inducción electromagnética, la ley de Faraday. Y entonces es un ejemplo bellísimo de física de lo más hermoso que hay. Pero los otros, ciclotrón y sincrotrón, son máquinas que hoy en día se emplean todavía. Las máquinas, los grandes aceleradores de hoy en día, el Tevatron del Fermilab, que existió durante más de 20 años como la máquina de más altas energías colisionando protón-antiprotón, y luego entonces el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones del laboratorio CERN, donde colisionan protones con protones. ¿Y cómo funcionan estas máquinas? Pero también proyectamos al futuro. ¿Cómo pueden ser nuevos métodos de aceleración de partículas? Porque el Large Hadron Collider es una versión en grande del Tevatron de Fermilab. La tecnología es la misma, con electroimanes, superconductores, para lograr el campo magnético adecuado para tener una máquina con el tamaño realizable para la construcción. Pero miramos nuevos métodos, como aceleradores en plasma, el Wakefield Accelerator, el acelerador de campo de cola, y luego miramos también las aplicaciones de los aceleradores más allá de la física nuclear y de la física de partículas. Esto es aplicaciones en la industria, aplicaciones en la medicina, sobre todo aplicaciones en la medicina muy importantes, y eso trabajamos en ese curso, para tener así un panorama de lo que es ese mundo de esas máquinas que en la parte experimental de la física de altas energías, pues es de la máxima importancia. Gracias, Bernardo. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, ya sea de actividades del grupo, inquietud científica. Estamos acá para responderles. Yo tengo una pequeña pregunta más bien como boba. ¿Un sincrotrón es otro tipo de ciclotrón o es simplemente un nombre de algún acelerador específico? Vamos a darle la palabra a Bernardo, que es nuestro experto en aceleradores y ha trabajado en sincrotrones como por ejemplo el Tevatron y el LHC. No, el sincrotrón es un tipo de acelerador de partículas donde lo que se tiene es una partícula que va dentro de un toroide donde hay vacío. Es un tubo de forma toroidal
donde la partícula se supone que realiza una serie de vueltas con un radio constante. Se tiene entonces un campo magnético que debe mantener la partícula en ese recorrido en trayectoria circular, donde en cada vuelta pasa por un campo eléctrico donde va a recibir justo la energía que se requiere para mantener la partícula en órbita, en su trayectoria circular dentro de la máquina. El campo magnético va aumentando, y a medida que va aumentando el campo magnético, se va dando la energía justo que requiere la partícula para que se mantenga en condiciones de estabilidad en esa máquina, con esa trayectoria con radio constante. Allí hay un juego bellísimo entre campo magnético y campo eléctrico. Campo magnético que guía la partícula, campo eléctrico que le da energía a la partícula. En el ciclotrón, que es anterior a los sincrotrones, es una máquina de 1932. Allí el radio de la partícula en su trayectoria, el radio de la trayectoria no es constante. La partícula realiza un movimiento en espiral porque en cada media vuelta la partícula recibe energía porque pasa por un campo eléctrico que le da la energía, aumenta la energía, y con esto aumenta el radio de la trayectoria, y la trayectoria es en espiral. Las máquinas que permiten obtener las más altas energías hoy en día son los sincrotrones. Y eso es, listo. Gracias, Bernardo. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Sí, qué pena, yo otra vez tengo otra pregunta. Adelante, Nicolás. Cuando el campo magnético debe aumentar para mantener la órbita de la partícula, ¿uno detecta dónde va la partícula o uno predice dónde va la partícula y va aumentando el campo magnético, pues dependiendo de nuestras predicciones? A ver, el campo magnético se va aumentando y las partículas se van moviendo en ese campo magnético. Así de simple. Y entonces, entre más grande sea el campo magnético, más cerrada será su trayectoria. Al aumentar el campo magnético, entonces el radio de la trayectoria disminuye. Si el radio de la trayectoria disminuye, el camino recorrido es menor y las partículas llegan antes a la región donde está el campo magnético, una cavidad de radiofrecuencia, donde se tienen campos electromagnéticos, estos campos eléctricos oscilando con cierta frecuencia que está en el rango de megahertz, de frecuencia como radio FM, prácticamente. Las partículas llegan allí a esta región de radiofrecuencia y allí van a ser entonces aceleradas, reciben la energía que es que vaya de acuerdo con el campo magnético que se tiene. Al aumentar el campo magnético, se hace necesario que la partícula tenga más energía. Y en esa cavidad de radiofrecuencia, donde está el campo eléctrico que acelera la partícula recibe justo el campo eléctrico, recibe, perdón, el empujón requerido por el que encuentra el campo eléctrico justo que debe ser, que corresponda a ese campo magnético. El campo eléctrico que encuentra la partícula en la cavidad donde es acelerada, ese campo eléctrico es justo el que se requiere para que la partícula se mantenga en la trayectoria con el radio constante en esa máquina. Eso es, y tiene que ver con el instante cuando la partícula llega a la cavidad de radiofrecuencia. Por eso el principio de sincrotrón, que es el que logra mantener a las partículas en estabilidad allí en la máquina, se le llama principio de estabilidad de fase. Si las partículas llegan en el momento adecuado, reciben la energía adecuada para estar en la máquina de acuerdo a ese campo magnético. Y si aumenta el campo magnético, se va a requerir un campo eléctrico que les dé más energía.
se acelera la partícula aumentando el campo magnético, aunque no es el campo magnético el que le da la energía a la partícula, sino el campo eléctrico. Es una máquina muy ingeniosa. Comprendo, profesor. Muchísimas gracias. Tal vez para complementar, pues la respuesta de Bernardo pues es muy clara. Solamente para complementar voy a compartirles un video que ustedes encuentran en YouTube que demora solamente 3 minutos. Me dicen por favor si lo están viendo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Carlos. Gracias. Entonces vamos a ver. Ups, esta no es. Un minutillo, ¿qué pasó con la presentación? Creo que sí, ahí está. Compartir pantalla y allá. Entonces vamos a compartir un minutillo. Entonces vamos a ir. Entonces, este es un pequeño video que ustedes encuentran en YouTube. Allí está la página del video y pues explica brevemente cómo es el proceso de aceleración en el LHC. Todo empieza con esa botella de hidrógeno comprimido que ustedes vieron, que luego los átomos de hidrógeno son ionizados. Esta pila representa un campo eléctrico que acelera, entonces los protones entran inicialmente a un acelerador lineal LINAC. Aquí, digamos, estas partecitas representan lo que corresponde a los tubos de radiofrecuencia que le van a dar mayor energía a las partículas y se aceleran con 1/3 de la velocidad de la luz. Entran a un síncrotrón que corresponde al booster, que son 4 anillos, donde son acelerados con esa pila que ustedes ven que representa un campo eléctrico y se mantienen dentro de ese anillo con un campo magnético que va aumentando su intensidad a medida que van siendo acelerados los protones, justo para que se mantengan en órbita, y luego son pasados a otra etapa de aceleración que corresponde al proton síncrotron con el fin de alcanzar velocidades de 99.3% de la velocidad de la luz. Luego pasan a otra nueva etapa que corresponde al superproton síncrotron, donde ya tienen una velocidad tan cercana a la velocidad de la luz que lo que hacen es ganar masa, porque al fin de cuentas energía es masa, y ahí la energía llega a ser 450 veces la masa del protón en reposo, y luego sí pasan a este colisionador de hadrones, que es ese anillo que ustedes ven que está allá en la frontera entre Francia y Suiza. Los puntos donde interactúan las partículas, donde colisionan, son los puntos donde están los detectores, que corresponden entonces a uno de los puntos de interacción, y lo que nos interesa es ver esas colisiones y los productos de la colisión. Si nos paramos en el centro de referencia de un protón que va a chocar contra otro protón que viene en dirección opuesta en el otro tubo, que se van a cruzar en el punto de interacción, ahí es donde vamos a colocar nuestro detector y a estudiar todas las trazas que salen de él. Era como pues explicar en pocos minutos brevemente cómo es ese proceso de aceleración a partir de aceleradores tipo síncrotron, como Bernardo explicó. Muy bien. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta, observación, comentario? Si nos queremos comunicar con alguno de los profesores por el correo, ¿les escribimos? O Sí, les por el parece correo, prepararlo? por el correo está perfecto. Ustedes encuentran los correos en la página web del departamento física.unandes.edu.co. Ahí buscan los profesores y ahí van a encontrar el contacto de los profesores. Muchas gracias. Con gusto, Miguel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que desee hacer? Todavía tenemos unos pocos minutos. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien tiene alguna pregunta antes de dar por terminada pues esta charla con ustedes. Pueden preguntar de lo que quieran, pueden preguntar de cuántica, electromagnetismo, detectores, lo que ustedes deseen. Si yo no respondo, pues tenemos a Bernardo y a Andrés que me ayuden.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos su atención. Creo que quedamos pendientes. Ciertamente la idea de ustedes es que se contacten con profesores, ya sea de nuestro grupo, con profesores de otros grupos. Lo importante es que cuando escojan el área de investigación que quieren realizar, ya hayan hecho consultas con profesores, con otros estudiantes y tengan un poco claridad de tal manera que van por el área que a ustedes realmente les interesa. Entonces, les deseo éxito en todas sus actividades. Espero encontrarnos con algunos de ustedes. Gracias por su atención y buena noche. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.